Buenas noches, buenas tardes, buenos días, con independencia del horario en el que estén viendo este programa. El 23 de noviembre se celebran los 40 años de la manifestación de la dignidad. Por tal motivo, Nueva Melilla ha realizado un documento que entendemos que es más que necesario en los tiempos en que corren, por el olvido sistemático que han tenido tanto administración como partidos políticos. Sin más, paso a presentar a los dos intervinientes. El primero de ellos, Mohamed Bouziane, abogado, y vivió en sus propias carnes los acontecimientos en el 85 y precedente al 85. Y el segundo es Mohamed Ben Ali, licenciado en Geografía, Historia y Ciencias de la Educación. Sin más preámbulos, pasamos con ellos. Bien, Mohamed bien. Es Bouziane, una buenas ventaja. noches. Mohamed Ben Buenas Ali, noches, José Antonio. muy buenas noches. Pues Bueno, buenas tardes, buenas noches o buenos días, como bien dices. Bueno, yo creo que deberíamos, ante nada, José Antonio, un poco presentar, hacer una presentación, creo que un poco más extensa del personaje que nos acompaña, ¿no? Por algunos conocido, por otros a lo mejor no tanto, pero yo tuve, y lo digo así, el honor de conocerlo hace unos años y fue, bueno, como no voy a decir incluso una inspiración, pero también fue digamos, una puerta abierta a la esperanza. ¿De acuerdo? Porque sabéis muy bien que la historia aquí en esta ciudad se ha contado pues de forma parcial, no solamente parcial, sí, por lo tanto, si lo puedo decir, gran parte de los que han formado parte de la historia oficial creo que han adolecido de una falta de honestidad intelectual bastante acentuada y que han estado al servicio a la hora de contar la historia local, al servicio de los intereses públicos. Y sin embargo, Ben Ali, corrígeme Ben Ali, que es licenciado en Geografía e Historia, que tiene numerosas publicaciones sobre la historia local y en particular sobre el movimiento de los 80, ha arrojado otra luz, otra visión que no solamente es más esclarecedora y nos va a ayudar a conocer la verdad, sino que sobre todo éticamente, desde el punto de vista irreprochable. Y bueno, como has señalado, este programa tiene como motivo pues recordar que hace 40 años miles y miles de melillenses, ¿de acuerdo?, desprovistos de los derechos más básicos, decidieron movilizarse y reivindicar una Melilla igualitaria, ¿no? Bueno, no sé si el objetivo se alcanzó definitivo, pero sí es cierto que el objetivo de la igualdad formal se alcanzó. Y yo quería entrar ya ya digamos, en la cocina directamente y sin más preámbulo. Es decir, Ben Ali, es decir, ¿podrías explicarnos, pero yo creo que tú mejor, cuáles fueron las circunstancias que llevaron definitivamente a que la comunidad musulmana se movilizara, ¿de acuerdo? Aunque formalmente parecía que era como el rechazo a la ley de extranjería, pero ¿cuáles son las condiciones, ¿de acuerdo? Las circunstancias de fondo que, bueno, que finalmente provocaron esa eclosión social y que llevaron a esas movilizaciones y que culminaron parcialmente con la manifestación del 23 de noviembre. Bueno, de hecho, podríamos decir que el 23 de noviembre lo podríamos considerar un cisne negro. ¿eh? Es un término con el que solemos referirnos a acontecimientos que es muy raro que suceda o que directamente no se cree o en hilo tempore no se creía que iban a suceder. El 23 de noviembre se suceden por una serie de factores. El- yo podría decir que existiría un factor principal, el motor, el que generó todo aquello, y luego existirían unos motivos laterales o secundarios. Es evidente que el 23 de noviembre solamente se podía dar en una Melilla democrática, es decir, en, un, en el marco de un Estado en el que tuviéramos permitido el derecho de manifestación, de reunión, etcétera. Entonces, ¿por qué no se produce el movimiento del 85, el 23 de noviembre? ¿Por qué no se produce en los 70 o por qué no se produce en los 60? Evidentemente porque el marco político lo hacía imposible. De hecho, para acabar con el movimiento del 85, se tienen que retomar métodos que no son propios
de un Estado democrático. Y creo que don Mohamed Bouaziane podrá dar cuenta de aquello porque fue un personaje de aquellos momentos. Es uno de nuestros protagonistas y uno de los padres de nuestros derechos. Entonces, cuando hablamos del movimiento del 85, es evidente que el 85, a 10 años de la transición, era el momento idóneo. También hay que tener en cuenta que la comunidad musulmana del 85 era ya una comunidad no tan numerosa como la que tenemos ahora, que prácticamente es el grueso de la población, pero aún así era un grueso de la población bastante importante. En ese sentido se daban las consecuencias, se daban las condiciones para que se pudiera dar aquello. Pero me vais a permitir arrojar un punto de curiosidad. En Ceuta, donde también había una comunidad musulmana y se daba el mismo contexto que en Melilla, no sucedió nada de aquello. Entonces habría que mirar qué es aquello que diferenciaba Ceuta de Melilla. De hecho, en esa época, cuando empezó el movimiento del 85, yo he podido detectar muchos escritos en los que precisamente se habla de aquello, ¿no? Se habla de por qué en Ceuta, perdón, por qué en Melilla y por qué no en Ceuta. Y en este sentido, yo creo que lo que pasó en Melilla es un ejemplo de lo que Max Weber llamaba el triunfo de una autoridad carismática. También luego este tipo de fenómenos los estudia Ian Kershaw, también Ernesto Laclau, y se podría decir que el motor de nuestros derechos, la circunstancia que permitió que la comunidad musulmana se movilizara, fue la existencia de una personalidad muy particular, muy enérgica, con unas tremendas capacidades organizativas que tenía y tiene el nombre y apellido, y es Omar Mohamed y Dudú. El único motivo de por qué, o el motivo principal de por qué en Melilla hubo un movimiento que fue capaz de torcer el codo a todo lo que son los estamentos de poder y a una porción de la población que era la que tradicionalmente disfrutaba de todos los privilegios amparada en un marco colonial en detrimento de los demás, si hubo la fuerza suficiente para enfrentar aquello y para revertir la situación, eso es un logro personal del señor Omar Mohamed Dudú. Yo estoy de acuerdo en que efectivamente digamos que la consolidación de ese liderazgo, de esa figura carismática, fue fundamental para que ese movimiento cuajara. Y la diferencia o la comparación con Ceuta es más que pertinente, porque precisamente la ausencia de ese liderazgo carismático hizo que, bueno, pues que en Ceuta se fuese finalmente a rebufo de Melilla. En eso estoy absolutamente de acuerdo y es el principal hecho diferenciador. De hecho, el señor Dudu fue principalmente, no principalmente, sino casi de manera exclusiva, pues el centro de los ataques quizá más, digamos, bestiales y duros que yo he escuchado, al menos desde que tengo uso de razón en la reciente historia de España. Los ataques no tenían absolutamente nada ni misericordias. Pero dicho eso, yo estoy de acuerdo que efectivamente el contexto del Estado español, el marco democrático y sobre todo la integración de España en la Unión Europea permitió efectivamente que ese movimiento, el movimiento de los musulmanes melillenses, pues se desarrollara, ¿no? Es cierto, pero estarás de acuerdo conmigo que en Melilla hablar de democracia entonces era como hablar de democracia en la antigua Grecia, donde había libertos y esclavos. ¿Podemos decir que la democracia, digamos, real o formal, o incluso las dos, en Melilla no se instaura hasta que se inicia este movimiento? Por supuesto. De hecho, no estamos descubriendo algo nuevo. O sea, podemos remitir incluso a historiadores como don Vicente Moga, que sitúan el fin de la Melilla cuartelera y el inicio de una sociedad civil a partir del movimiento de 1985. Musulmanes los que traen un marco democrático y una ciudad como la que tenemos actualmente, con todos los defectos que podemos decir,
el modelo de ciudad que tenemos es un logro fundamental de los musulmanes y sobre todo de las musulmanas. Sí, es curioso, pero yo quiero profundizar un poquito más adelante contigo sobre este asunto, que precisamente el artífice de la melilla civil, de la melilla democrática, de la melilla europea, viva desterrado de nuestra ciudad. Yo creo que eso debemos reflexionarlo porque es casi esquizofrénico, por no decir algo peor. Pero antes de nada, yo siempre he definido, no sé si estarás de acuerdo, que el régimen que había hasta el año 85 era el propio, digamos, por poner un modelo que nos puede servir para entender mucho más la situación de los musulmanes en Melilla entonces, de apartheid. Digo de apartheid porque estaba caracterizado por lo que era la segregación racial, es decir, la separación social, económica, jurídica y política de la comunidad musulmana por esos motivos, por motivos raciales, por motivos étnicos, más que religiosos, que no creo que fuesen motivos religiosos, sino simplemente étnicos, ¿de acuerdo? Y luego por una opresión institucionalizada, quiere decir que los poderes del Estado y de la ciudad sí ejercían efectivamente una suerte de sometimiento, sí que incluía racias, torturas, incluía efectivamente violaciones de los derechos humanos, sí que condenaba a la comunidad musulmana, digamos, a la desaparición civil, a una existencia civil y jurídica, ¿no? Es decir, ¿estás de acuerdo con que el régimen o, digamos, la calificación de apartheid podría, digamos, explicar de manera más acertada la situación de la comunidad musulmana entonces? De hecho, es el mismo marco que teníamos en la Argelia colonial, en la Argelia francesa, y, que, y la misma situación que perjudicaba a la población originaria de Sudáfrica. Es un modelo claramente colonial en el cual población originaria de nuestro contexto geográfico era desprovista de todos los derechos de la propia existencia, y otro sector de la población de origen europeo, pues sí, que estos eran los que efectivamente tenían derecho pues a trabajar, tenían derecho a tener un contrato. Hablamos de cosas tan básicas que verdaderamente cuando se mencionan en el día de hoy, hay gente, los chicos más jóvenes, que no se lo creen. Por poner un ejemplo, gran parte de la población no podía ser contratada legalmente, ¿eh? Porque no tenían un documento de identidad. O sea, no eran ni españoles, pero tampoco eran administrativamente marroquíes. ¿Qué eran? Eran una masa de población esclava que se reservaba para los peores trabajos. Había prácticamente una casta. De hecho, el movimiento del 85 es rechazado con fuerza entre los sectores que ven peligrar sus intereses. Por ejemplo, y esto me lo mencionó un senador del PP, ¿no? Reflexionando, y me citó, por ejemplo, el sector de los taxistas, me citó, por ejemplo, el sector de los comerciantes. Claro, es que Pepito la única ventaja que tiene es que tiene un DNI con el que puede ir a la península y traer cosas y vendérselas a Mohamed. Si Mohamed tiene el mismo DNI, Pepito pierde su privilegio. Hablamos incluso de industrias auténticamente deleznables, por ejemplo, la industria de los medicamentos. Cuando un musulmán enfermaba, al no ser administrativamente ni español ni marroquí, tenía que pagar un médico. Evidentemente, todos los médicos se pusieron en contra de que los musulmanes tuvieran los derechos más básicos. ¿Por qué? Porque les perjudicaba. Uno de los enemigos más acérrimos del movimiento por los derechos civiles fue un farmacéutico, Gasset, ¿verdad? Del Partido Socialista para Massinri, ¿no? Pues toda esa serie de intereses que efectivamente marcaban una sociedad que tú la llamas acertadamente de apartheid y yo la llamo una sociedad evidentemente colonial, con todo lo que tiene, con todo lo que conlleva esa palabra, ¿no? Pues es frente a ese antiguo orden, que tampoco se podía mantener en un país europeo, el que hace caer ese antiguo orden y el que pues da lugar a la Melilla que tenemos actualmente. Entonces, podemos decir que básicamente decir,
el Estado, yo estoy de acuerdo absolutamente con esa definición, porque la estructura era absolutamente colonial, la población no originaria, digamos, víctima de ese régimen de apartheid, ¿de acuerdo? Y una población peninsular que disfrutaba de los privilegios propios y típicos de una colonia. Sin lugar a dudas, la estructura absolutamente colonial. Bueno, pues se daban las condiciones, digamos, socioeconómicas, ¿de acuerdo? Para aquella movilización y faltaba simplemente, digamos, en este caso, el elemento vertebrador. Y el elemento vertebrador fue ese liderazgo carismático que tú, como bien has definido, fue efectivamente el señor Dudú. Si no estos dos elementos, ningún movimiento, digamos, de liberación o de emancipación ha cuajado a lo largo de la historia. Yo quería, sobre todo, cuando tú comentabas antes, por ejemplo, de cómo incluso hasta un farmacéutico, para más señas, efectivamente, y bueno, lo decimos de manera aséptica, secretario general entonces del Partido Socialista, para ver realmente la situación en la que se encontraba en la comunidad musulmana, el anterior secretario general del Partido Socialista de entonces, llegó a declarar a pregunta de un periodista sobre cuál era su concepto sobre la comunidad musulmana. No sé si lo recordarás y si no te lo recuerdo, porque es bastante sintomático. Cuando dijo aquello de que el mejor moro es el moro muerto, y esto le decía el secretario general del Partido Socialista, con lo cual, si el secretario general de una formación progresista, de acuerdo, no, de una de las instituciones políticas más importantes en la defensa de los derechos humanos, ya pensaba esto, como comprenderás, estábamos los musulmanes melillenses absolutamente, vamos a ver, vendidos o perdidos, por no decir algo más grave. Pero quiero ir, ¿qué importancia efectivamente una vez que se alcanza ese liderazgo carismático, que además uno de los aciertos de ese liderazgo fue sacar el problema a nivel nacional? Como tú sabes muy bien, la casta local tenía pánico porque el asunto fuese dado a conocer a nivel nacional e internacional. Y sin embargo, ese liderazgo carismático, el señor Du, consiguió que el asunto trascendiera a nivel nacional y eso quizás fue un auténtico aldabonazo para el movimiento. Por señalar un hito, si se le puede llamar así, el artículo legalizar Melilla, de acuerdo en el país, fue el que permitió dar a conocer a nivel nacional la situación de discriminación y de explotación de la comunidad musulmana. Y también desató todos los demonios contra el señor Dudú. No sé si has tenido oportunidad, seguro, de ver aquel artículo, qué repercusión ha tenido, si estás de acuerdo con que consiguió, digamos, estatalizar, nacionalizar, incluso internacionalizar la circunstancia o el movimiento de los años 80. Sí, respecto a eso, habría que hacer dos consideraciones importantes. La primera, que haya un marco de opresión. Estos son errores en los que se suele caer. Que haya un marco de opresión no significa que se dé que consecuentemente se dé la condición para derribarlo. Por poner un ejemplo, el franquismo fue una dictadura autoritaria que oprimió al pueblo español. El hecho de que existiera ese marco no significó que los españoles se justificaran y acabaron con el franquismo. Franco murió en la cama. Eso por poner un ejemplo. Los musulmanes ya vivían condiciones deplorables durante el franquismo. Prácticamente las mismas que vivieron en los 80. Quiero decir con esto, y es un dato importante, que por mucho que una sociedad esté colonizada y esté oprimida, eso no significa absolutamente nada. Es más, la tendencia es a aceptar esa opresión e intentar acomodarse. De hecho, el marxismo pues, se explaya en ese carácter elástico, ¿no?, de los oprimidos, que ante determinadas circunstancias lo que en primer momento buscan es adaptarse. Efectivamente, yo sí me ratifico en que creo que hay un factor de personalidad que tuvimos en Melilla y que de no haberlo tenido hubiera sido muy diferente. Se hubiera aplicado la ley de extranjería, se hubiera expulsado a muchísimas personas y eso con el tiempo lo hubiéramos aceptado. Si tenemos ahora mismo los derechos que tenemos, gracias, pues en gran parte a la cabezonería, entre comillas, del señor Dudú y de muchísimas personas que, como Dudú, dijeron no y podemos enfrentarnos a esto. Es muy difícil, estamos desmoralizados, pero vamos, lo vamos a intentar
y vamos a ganar. Respecto a legalizar Melilla, ¿eh? Hay que tener en cuenta una cosa importante, y es que ya antes del movimiento del 85, los musulmanes, desde la caída del régimen franquista hasta el 85, pues sufrimos auténticas barbaridades, leyes raciales, porque se hacen específicamente contra un segmento de la población de un determinado origen. Hablamos de medidas que prácticamente permisos extraordinarios de trabajo que aniquilaban todo el tiempo cotizado en el periodo anterior. O sea, se editaron. Que este pase, vamos a ver, ¿recuerdas la Plaza de Toros? Y digo la línea convertida en un auténtico campo de concentración, ¿de acuerdo? No Sí, sí. debíamos, porque es una foto o una imagen icónica para explicar muy bien la situación de terror en la que vivía la comunidad musulmana entonces. Por personalizar un poco ese acontecimiento, el primo de mi padre, o sea, no sé, muy, muy lejos, y lo más lamentable de todo es que todos los melillenses tenemos familias que sufrieron ese pogromo, de una manera u otra. Yo, por ejemplo, el primo de mi padre, a raíz de ese pogromo, lo que hace es abandonar Melilla, como cientos de melillenses, y no volver nunca más. A día de hoy es una persona que vive en Marruecos, que sus hijos viven en Marruecos, pero el origen de ese desplazamiento es la violencia que se generó en ese pogromo, detrás del que siguieron muchísimos más. ¿Eh? Vamos, correcto. Y claro, y ahí es donde me gustaría subrayar mucho que este tipo de actividades que se hicieron por el tremendo apoyo popular que tenían. Y este es un aspecto que da vergüenza y que, como da vergüenza, se intenta difuminar. No. Los políticos de Melilla competían a ver cuál era el más bestia. ¿Cuál Más decía la racista, sí. barbaridad mayor? ¿Por qué? Porque tenían una masa de población, la población de Melilla, o sea, por lo menos en su estructura, no era exactamente la actual, y eso permitía hacer unos discursos racistas y populistas muy agresivos. Y que hoy son los mismos que hoy vemos pues, en la metrópoli, vemos en otras partes de España. Entonces, cuando había pogromo, y esto lo he podido recapitular, de las víctimas de esa violencia, muchas veces era la propia población civil, los propios vecinos los que jaleaban a esos elementos descontrolados para que entraran en la vivienda de la gente, los esposaran y luego los llevaran a un campo de concentración como fue la Plaza de Toro, por poner un ejemplo. Eh, Todas estas leyes que se estatuyeron en esa época y que llevó a cabo sobre todo la derecha. Otra de las cosas que es injusticia, en cierto modo, es que como el PSOE fue el que llevó a cabo la solución final, que es la ley de extranjería, o sea, acabar con el problema musulmán de un golpe, ¿eh? Se tiende a creer que la derecha no participó de aquello o que incluso tuvo un papel lateral. Eso es absolutamente mentira. La ley de extranjería es un proyecto de la derecha, es un proyecto de la UCD y concretamente de Margallo, que entonces era representante nuestro parlamentario por Melilla. O sea, este señor, este régimen, el de UCD sobre todo, empieza a estatuir leyes para que los musulmanes no puedan comprar vivienda. Luego se cargan todos sus tiempos de cotización con los permisos de trabajo restringido. Luego reforman el Código Civil y se Sí, cargan el derecho de suelo en toda España. Es claro. decir, Sí, actualmente el Código Civil que tenemos nace de una reforma que se impulsa desde Melilla y que la impulsa Margallo, o sea, la UCD, la derecha, es la que dice que hay que cambiar el Código Civil porque, claro, están naciendo muchos moros en Melilla y esos moros que, claro, que cuando llegan a los 18 años se hacen españoles y luego a ver quién les quita la nacionalidad. Hay que por cambiar cierto, por cierto, discurso que nos ha abandonado. Yo quería centrarme en tres hitos
hitos terribles que tú acabas de señalar, y lo voy a hacer de manera cronológica, y si no, corrígeme. Hubo un acontecimiento, fue terrible, el de los trabajadores que tú has comentado, como consecuencia de los nuevos convenios de la OIT, todos los trabajadores, con independencia de su situación administrativa, debían tener los mismos derechos laborales. Claro, había una gran masa de trabajadores musulmanes que llevaban años trabajando para empresarios, digamos, de origen peninsular, y sin ningún tipo de derechos. ¿Qué les ocurrió? Pues para que no se tuviera en cuenta el periodo que estaban trabajando a efectos de cotización, se les despidió a todos y luego se les volvió a contratar, con lo cual perdieron toda esa antigüedad de 10 o 20 o 30 años. Con lo cual, al final de su vida laboral, apenas pudieron cotizar por 5 o 6 años. Y a pesar, en definitiva, de haber trabajado durante 50 o 60 años en situaciones de esclavitud, sí, y de explotación, sí, se quedaron, insisto, después de 50 o 60 años trabajando, o 40 o 30, sin ningún tipo de prestación o una prestación ridícula. En definitivamente, es una situación de miseria. El segundo episodio que tú has comentado, efectivamente, que también es obra de la derecha y concretamente de la UCD, bien, fue la modificación del Código Civil, que efectivamente se patrocinó desde aquí de la ciudad, porque hasta entonces los musulmanes melillenses que nacían en Melilla podían acceder a través de la opción a la nacionalidad española. Cuando se cortó el grifo, pues efectivamente pues se interrumpió esa posibilidad de acceder a esa nacionalidad. Y luego tú has hablado muy bien del tema de la vivienda, ¿no? Esos tres hitos efectivamente son fundamentales para entender la situación en la que estaba la comunidad musulmana. Pero para avanzar un poco, ¿qué impacto tuvo la manifestación del 23 de noviembre? Vamos, cuyo aniversario, 40 años, se van a cumplir el próximo del 23 de noviembre. Digo impacto tanto para la propia comunidad musulmana como para el resto de la población de la ciudad. Fue un golpe psicológico, sin lugar a dudas, para ambas comunidades. A los musulmanes los envalentonó. Cuando hablo de Correcto. musulmanes, o sea, tú lo has mencionado y es así. O sea, nosotros hablamos en términos sociológicos y es el término Efectivamente. histórico que se ha Porque utilizado en Melilla. no hay que olvidar que ese fue un movimiento absolutamente laico, ¿de acuerdo? Cosa que Sí, interesadamente claro. muchas veces se oculta, ¿de acuerdo? Es que posteriormente pues han venido movimientos que sí que han llamado a un carácter confesional y han desvirtuado el término musulmán. Correcto. El término musulmán es simplemente un término para denominar a un colectivo. Igual que a las personas de origen europeo, de origen colonial, pues se les ha llamado cristianos, que es una manera suave de llamarlo. De la misma manera que para no decir marroquí, pues decía musulmán. O sea, eran términos para suavizar los orígenes de cada cual. ¿Por qué es importante el 23 de noviembre? Porque el 23 de noviembre es cuando la comunidad musulmana se da cuenta verdaderamente de que tiene el poder de coger las riendas y de cambiar su destino. Esto es Correcto. algo que hoy, por desgracia, los melillenses en general hemos olvidado. Esa capacidad de que no, esto es injusto y esto lo vamos a cambiar. Y de hecho, podemos cambiarlo porque somos de aquí, hemos nacido aquí y tenemos los mismos derechos que cualquier otro ser humano. Pues algo tan sencillo y a la vez tan revolucionario como aquello, no se tuvo constancia de ello o no tuvieron constancia nuestro pueblo hasta ese día. Por la parte cristiana significó todo lo contrario, significó que, oye, quizás no podamos hacer todo lo que queramos, ¿m? O incluso de que esto lo tenemos que parar de cualquier medio. Y por eso inmediatamente lo que hacen es convocar una horrible contramanifestación racista, que está considerada la manifestación más multitudinaria en la historia de Melilla hasta el día de hoy. Una manifestación a la que asistieron miles de personas que precisamente intentaron parar o intentaron desmoralizar a sus esclavos, porque ellos los consideraban sus esclavos, intentaron por todos los medios volver a infundirles ese miedo, volver a ese régimen colonial. Cuando digo que es un régimen colonial, lo digo porque fue establecido por la administración colonial. O sea, Ceuta y Melilla, los ayuntamientos de Ceuta y Melilla pertenecían al gobierno general de las plazas de soberanía, que a su vez estaba vinculado a la administración colonial, lo que se conocía como Marruecos y colonias. Entonces, en ese marco, pues evidentemente lo que se estableció
fue aquello, un régimen de explotación en el que la población que viene de Europa tiene derechos y la población originaria de aquí no los tiene, a grosso modo. El 23 de noviembre se rompe el miedo. Y a pesar de todos los esfuerzos por volver al colonialismo, ¿eh? Era un punto de inflexión. Nunca las cosas volverían a ser como antes, afortunadamente para todos. Además, estoy absolutamente de acuerdo porque generó un capital de ilusión, de esperanza, de como bien has dicho, de que era posible. Estamos hablando de décadas, incluso de siglos de opresión, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una comunidad que, bueno, que ha vivido siempre en un marco de terror y de miedo, ¿no? Y eso de por sí ya te desmoviliza, te atenaza. Y se consiguió romper eso. Se consiguió romper eso fundamentalmente por ese liderazgo carismático, sin lugar a duda, y la manifestación del 23 de noviembre fue un hito porque la gente se dio cuenta que a pesar de carecer de medios, de vivir en la más absoluta inseguridad jurídica, se podía revertir la situación. Bien, de hecho, por simplemente, no sé si era anecdótico, recuerdo perfectamente una de las pancartas que allí lucía en aquella manifestación, era aquella de que por no teníamos ni dónde caernos muertos, porque no teníamos efectivamente ni un lugar donde enterrarnos en la ciudad. Pero hablando precisamente de la importancia, para entender, como bien has dicho, las circunstancias de opresión, no significa que efectivamente la gente pueda movilizarse o esté en condiciones de movilizarse para revertir la situación. Para dar importancia y poner en su verdadera dimensión la importancia de ese liderazgo carismático que representaba Odú, hay una prueba de ello, clara, y es que cuando, en este caso, los poderes coloniales tratan de acabar con el movimiento, ¿qué es lo que hacen? Pues van a descabezarlo. Es decir, cuando se consigue el destierro o el exilio de Muhammad Duduh, en ese momento podemos decir que el movimiento musulmán, es decir, cae. Y esa es la prueba de la importancia de ese liderazgo carismático. Y aquí aprovecho esta reflexión para entrar en lo que puede ser, digamos, el último tema a tratar, porque efectivamente tú has introducido el tema de la manifestación racista del 6 de diciembre, paradójicamente el Día de la Constitución. Hablaremos con ocasión de ello del papel de la derecha y de la izquierda en esta ciudad con más detenimiento. Pero para concluir, ¿qué te parece efectivamente esa situación que habíamos comentado al principio? El artífice de la melilla civil, de la melilla democrática, de la melilla multicultural, digo multicultural en el sentido empírico, ¿de acuerdo? ¿Qué te parece, sin embargo, que viva en esa situación de destierro, exilio, después de 40 años después? ¿Puede haber reconciliación mientras se mantenga la situación absolutamente injusta del señor Dudú? No solo es el inicio del multiculturalismo, porque de facto lo fue, sino que fue el inicio de otros movimientos progresivos como el feminismo. Es decir, en Melilla no existió ningún feminismo anterior. Prácticamente Correcto, eran correcto. pequeños retales. Pero el movimiento feminista en Melilla se inicia cuando cientos de mujeres de los barrios que se han marginado históricamente salen a reivindicar los derechos civiles. Y Y si lo me hacen a su permites, que el manera, con sus cantos, y son y si me permites, las artífices de ello. sí, que la nomenclatura feminista trata de ocultar, ¿de acuerdo? No trata, sino que lo oculta conscientemente. De hecho, eso sería un tema bastante interesante para que lo tratara alguna mujer musulmana, alguna feminista musulmana de Melilla. Yo creo que llegará el momento en el que las mujeres empiecen a poner en valor esas mujeres que fueron las artífices estrictamente de los derechos que tenemos, porque el Estado español La empieza. vanguardia, sin duda. Claro, empieza a reconocer que la comunidad musulmana de Melilla es marginada después de que estas mujeres son apaleadas en la Plaza de España. Ergo, estrictamente hablando, los derechos que tenemos vienen de nuestras madres, porque fueron ellas las que salieron a la calle a defendernos. Si me Al fin y al permites, cabo, si me permite, por terminar con la mujer, porque si nadie como ellas eran conscientes del drama que vivía la comunidad musulmana, porque ellas conocían la situación de sus hijos, de sus hijas, de sus maridos, es decir, porque lo reproducían en el ámbito familiar, en el domicilio familiar, y por ello fueron ellas
la que mayor conciencia tuvieron y por ello estuvieron en la vanguardia de aquel movimiento, que entre Y otras cosas, y valentía. estoy absolutamente, efectivamente, feministas, correcto, totalmente de acuerdo. Y valentía, subrayaba mucho la valentía de estas mujeres y su fidelidad, porque, y eso los quiero enlazar con la figura de Omar Mohamed y Dudú, evidentemente, como dices tú, los que querían volver al marco colonial, que era imposible de recuperar porque la Unión Europea no lo hubiera aceptado, pero que ellos seguían con que querían mantener sus privilegios. Estas personas reaccionarias, profundamente ancladas en el franquismo y en el colonialismo, porque lo que ansiaban era eso, era la Melilla colonial, la Melilla como capital del protectorado. Pues estas personas inmediatamente dijeron, tenemos que acabar con el líder del movimiento, porque acabando con el líder del movimiento se va a venir todo abajo, como efectivamente sucedió. En ese sentido, después de la manifestación del 23 de noviembre, justamente al terminar, una masa de salvajes, que luego formarán un movimiento aún más agresivo que se ha cobrado, pues, por desgracia, vidas humanas aquí en Melilla. No puedo obviar a Hammou, un musulmán de Melilla que murió tiroteado y que fue mártir por nuestros derechos civiles, o nuestra madre Batula, a la cual hicieron desaparecer. No podemos olvidar a nuestros caídos, por nuestros derechos, por los derechos civiles. Pues estas mismas personas que luego fueron la cantera de donde sacaron a los asesinos, esta gente fue a asaltar la casa de Dudú. ¿Eh? Y la prensa de esa época lo llamó la recuperación de la dignidad. O sea, que ir a la casa de Dudú, amenazarlos de muerte, pues eso era recuperar para estas personas la dignidad perdida. La dignidad que perdieron cuando miles de personas, de manera pacífica, reivindicaron los derechos que tenían como seres humanos. Evidentemente, la persecución hacia Dudú no terminó en ningún momento del movimiento del 85. Se tuvo que rescatar a un juez del franquismo, un juez que fue juez durante el franquismo y que se había jubilado, lo tuvieron que recuperar meses después para que iniciara pues, una serie de tejemanejes y llevar a Dudú, y eso es así. De hecho, Fernando Belmonte, el escritor Fernando Belmonte, lo llama una victoria con forma de derrota. Y verdaderamente al principio pareció que nuestro movimiento por los derechos civiles había fracasado. O sea, al año consiguen que Dudú consiguen exiliar a Dudú en Marruecos, consiguen pues que un grupo de musulmanes los lleven 2 semanas a la cárcel de Almería, para que evidentemente... Hace poco salió el hijo de este juez de Treviño a decir que gracias a su padre, pues las aguas volvieron a su cauce. Si el pacificador, ¿no? En la jerga colonial. El pacificador. Claro, pero date cuenta de la instrumentalización de la justicia a la que están acostumbrados unos. Sí, además no se cortan, lo ¿Eh? dicen descaradamente, sí, sin ningún tipo de Claro. rubor. Y sin duda, pues Omar Dudú es, por desgracia, es la cabeza de por así decirlo, de su pequeña victoria. Y es así. Es inimaginable. De hecho, sorprende mucho que el padre del actual Melilla viva en el exilio. De que le hubieran quitado, de que durante muchísimos años no podía regresar a Melilla porque un juez franquista, digo franquista porque vino del franquismo, y que hubiera mantenido una causa, que hubiera procesado a unas personas sin haber instruido el caso, y luego que se hubiera mantenido esa causa hasta 1995, años y años, para que Dudú se quedara en Marruecos y como pases te va a pasar lo peor. Pues evidentemente estos usos no son propios de un funcionario de un Estado democrático. Y eso yo Pues creo que se sí, tiene que reivindicar pues, con toda la energía que nos da el movimiento,
por la lucha por nuestros derechos civiles. No es democrático que Dudu le hayan quitado la nacionalidad en 1999, ¿eh? Que un ayuntamiento en el que había, que era un ayuntamiento tripartito, en el que estaba un antiguo miembro de la derecha del PP, en fin, y otros partidos que a día de hoy se mantienen, hubieran participado en esa artimaña de las cloacas, para retirarle la nacionalidad al líder por los derechos civiles, y que Lo, luego lo, siempre que haya intentado venir, lo hayan intentado expulsar. Incluso a lo, veces cu- llamando a la puerta de Marruecos y decirle, mira, sí. que ha venido Dudu, nos va a quitar votos y que por lo tanto, a ver si te lo puedes llevar. Lo curioso es que Es una vergüenza. una de esas personas que participó en aquella operación dirigida a retirarle sus derechos civiles, ¿de acuerdo? Tiene sus derechos civiles gracias fundamentalmente al señor Mohamed Eudú. Pero ya explicaremos quién es quién en todo esto, pero creo que es necesario. Simplemente, digamos, a modo de análisis y digamos que incluso de epílogo, ¿de acuerdo? ¿No? Si me permites, creo que no es necesario, pero bueno, no está de más. Es decir, tú como historiador, mejor que nadie, sabes efectivamente la necesidad de la historia para que una sociedad avance, se desarrolle. Y es curioso que, y lo dije en una ocasión, que todo lo que nos reprochan, que rememoremos este movimiento por los derechos humanos, sean aquellos que tienen mala conciencia porque o bien participaron de la opresión a la comunidad musulmana o bien porque actuaron como colaboracionistas, ¿no? Es curioso, pero bueno, cuando hablamos de historia, y ya lo hemos dicho por escrito y mediante la palabra, no lo hacemos a modo de reproche. La historia es fundamental, es decir, para conocer, para recordar, para reivindicar y sobre todo para avanzar en la dirección correcta. Y es algo, la memoria histórica, a la que tenemos derechos todos los pueblos y por lo tanto también el pueblo amazigh de Melilla. Ben Ali, por mi parte, hoy ha sido un placer. Espero que espero que esta oportunidad que hemos tenido todos, pues te anime a ti a que en los próximos días, las próximas semanas y en los próximos meses, incluso años, profundicemos porque hay muchos episodios todavía por desarrollar y sobre todo para que la gente, los más jóvenes, insisto, conozcan su historia. Porque si no conocen su historia, no conocen ni a su padre, ni a su abuelo, ni a su antepasado. Y es un lujo que no nos podemos permitir. Gracias, Sin Benari, lugar a gracias. dudas. Muchísimas Eh, gracias por invitarme. bueno, hay que destacar que como durante 40 años no se han podido tener encuentros y debates con esta claridad y con esta altura y con estos conocimientos de los hechos. Agradecer a Mohamed Bouziane y sobre todo agradecer a Mohamed Ben Ali por compartir con nosotros todo el amplio conocimiento que tiene, por haberlo sufrido, él, su familia y a ti también, Bouziane. Han quedado muchos flecos porque habéis apuntado en muchas direcciones. Yo espero que encuentros como este, proporcionados por Nueva Melilla, podamos volver y desarrollar aquellos puntos, aquellos flecos que han quedado pendientes y que consideréis que pueda tener un debate nuevo. Muchas gracias a los dos y espero volver a encontraros en próximos debates. Muchas gracias. Gracias a ti, José Antonio. Gracias a ti. Os reitero mi agradecimiento.